Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo entonces a la conferencia del profesor Friedrich Hesse de la Universidad de Tübingen. Ustedes recibieron una invitación y hicimos algunos ajustes al programa, sobre todo tratando de especificar un poco mejor el contenido de la conferencia. Y bueno, ahí está el título que finalmente va a ser el que va a abordar el profesor Hesse. Me gustaría presentar y comentar brevemente el origen de esta conferencia, que forma parte de un proyecto conjunto entre el doctorado de psicología, el magíster en psicología educacional y el CIAE, específicamente el programa ARPA, Activando Resolución de Problemas en el Aula, con quienes hemos organizado la visita del profesor y particularmente esta conferencia también. Mi nombre es Mauricio López, soy el coordinador de la línea de investigación de aprendizaje situado e inclusión educativa del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales, y hemos trabajado conjuntamente con el profesor Patricio Fellmer del CIAE y director del proyecto o del programa ARPA, ambos de la Universidad de Chile. Y como les decía, quisiera comentar que en realidad estamos muy contentos, en primer lugar, de tener al profesor Hesse, que viene de la Universidad de Tübingen en Alemania, bastante lejos, y ha compartido con nosotros estos días una serie de actividades en las que hemos estado trabajando sobre particularmente un proyecto de investigación que aborda la problemática de resolución colaborativa de problemas. Estamos particularmente contentos y satisfechos porque esto es parte de un financiamiento de la Vicerrectoría de Investigación de nuestra universidad y sobre todo a la amabilidad del profesor Hesse de poder venir, como hemos comentado y hemos conversado también varias veces, sin conocernos previamente, no había un trabajo previo, simplemente fue una iniciativa nuestra de poder contactarlo, lo contactamos a través de un correo electrónico, le escribimos a partir del conocimiento que teníamos de su trabajo, de sus publicaciones, de la participación en proyectos muy relevantes a nivel internacional en relación a la problemática o al tema de resolución colaborativa de problemas, como hoy día se entiende en muchos contextos como una habilidad fundamental para el siglo XXI, para que estudiantes, tanto de la educación básica, media, como también de la educación universitaria a lo largo de toda la vida, puedan desarrollar estas habilidades de resolución colaborativa de problemas. Y hemos tenido la oportunidad de conocer el trabajo de investigación que hace el profesor Hesse, no solamente en la Universidad de Tübingen, sino que además en una serie de proyectos internacionales en colaboración con otros investigadores en Alemania y también en otros países. Lo que nos va a presentar ahora es parte de algunas de las líneas de investigación que desarrolla y que, como hemos podido nosotros ver en estos días de trabajo con él, es que nos abren muchas perspectivas de trabajo a futuro en contextos educativos y en contextos no educativos también, para poder pensar y poder desarrollar innovaciones en la enseñanza respecto a este conjunto de habilidades que podemos denominar resolución colaborativa de problemas. Entonces los voy a dejar con el profesor Hesse, le damos las gracias nuevamente por estar con nosotros y a todos ustedes que se han interesado en poder venir a escucharlo y estar aquí con nosotros. Así que muchas gracias. Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Gracias, Mauricio, por tu presentación y muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablarles, de estar aquí en Chile. Es mi primera visita en Chile, mi segunda en Latinoamérica. Y ya he estado una semana con Mauricio, con Patricio y con muchos de sus estudiantes en doctorado y colegas.
y ha sido un momento muy inspirador, por ende lo he disfrutado extensamente y espero que ustedes aprovechen de lo que yo les digo y he ganado gran posibilidades de estar con ustedes, han surgido muchas preguntas, por ende ha sido una semana maravillosa y estaré encantado ahora. Algunos de ustedes ya estaré en 10 o 15%, algunos de ustedes ya conocen mi charla de las personas con las cuales he interactuado, pero gran parte va a ser nuevo para el resto también. Déjenme entonces, este es el título ya, son palabras, y yo estoy hablando principalmente sobre espacios de pensamiento. Y quiero dejar claro lo importante que será entender el espacio de resolución de problemas para las personas individuales y también en grupos colaborativos. Pero antes de iniciar mi charla y hablar sobre los espacios, quiero contarles por qué estoy interesado en esto. ¿Por qué me interesa hablar sobre estos espacios? Esta es una introducción y la parte principal va a hablar sobre la noción del espacio, la significación del espacio y por qué considero que es importante lo que yo considero una interfaz entre seres humanos. Esta introducción hace la referencia de la formación y conocimiento más allá de nosotros. Entonces, hay estimaciones como esto, el conocimiento se duplica cada 5 o 10 años, más allá de información en la red, etcétera. Y hay distintos aspectos como la tecnología, la capacitación a nivel anual, hay un intercambio bidireccional al 30%, la capacidad de cálculo, los computadores más de un 60%. Por lo tanto, en otras palabras, solamente la información de Wikipedia. Wikipedia no es tan antiguo, solamente empezó el 2001. Y por ejemplo, en Wikipedia en Alemania, algunos años después, solamente habían 1 millón de artículos. Y si uno continúa en esta línea, se empieza a desarrollar esto y hoy día, en los años después del año 2016, estamos hablando de cifras extraordinarias en cuanto a los artículos en 37 o más idiomas, en 300 idiomas y 37 millones de artículos. Si nosotros lo comparamos entonces, esta continuidad de información fuera de nuestras cabezas, y consideramos solo nuestra capacidad o la capacidad especialista de nuestro sistema cognitivo, nuestra capacidad de resolver problemas, todo esto está ocurriendo y ocurre en un área de la memoria de trabajo. Esta capacidad de la memoria es la misma en todos los siglos y se va a mantener igual. No hay ninguna razón para pensar que esto va a crecer, porque es algo que tiene que ver con nuestro hardware, nuestro sistema cerebral, en nuestras brechas sinápticas, que son procesos químicos que ocurren, y estos no van a acelerarse, se van a mantener igual. Por lo tanto, si ustedes siguen estas dos líneas, podría haber un aumento de la brecha en relación a lo que pasa en nuestro cerebro y lo que está ocurriendo fuera de nosotros. Continuemos entonces. Si yo quisiera enfrentar esta situación, tengo que observar y analizar los componentes que son relevantes y juegan un rol. Estamos hablando de medios digitales. El segundo componente tiene que ver con el tipo de información que están fuera de nosotros o en temas específicos como matemáticas, biología o cualquier otra temática. Y por supuesto el aprendiz, el sistema, la máquina dentro de nosotros que tiene la responsabilidad de digerir nueva información. Entonces analicemos estos tres componentes.
Desde un punto de vista de los medios digitales, no es la capacidad de guardar información, no es el poder computacional, sino que hoy tenemos un aparato y yo diría que todos tienen ese aparato, lo que pueden ser teléfonos o celulares inteligentes, que está solamente en este nivel interactivo, manipulable, que permite utilizarse en una forma omnipresente, 24 horas al día lo podemos tocar, lo podemos manipular y luego entonces podemos considerarlo como un espacio de pensamiento. Entonces, esto es un aspecto muy importante desde el punto de vista del medio digital. Segundo, si estamos hablando de un dominio, de un tema en particular, esta información esto está disponible en cualquier parte y en cualquier dimensión en su celular inteligente, lo que permite llegar a él y tiene acceso a enormes cantidades de informaciones relevantes y muy a menudo no está bien estructurado y en muchos casos no es confiable siempre. Entonces son, digamos, islas de información. Y luego entonces tenemos nosotros como aprendiz con capacidad cognitiva, que tiene una memoria de trabajo, tiene una capacidad bastante limitada. Entonces solamente podemos digerir una cierta cantidad de información y esto no va a cambiar. Tenemos una memoria de largo plazo que es ilimitada y todo lo que está en la memoria de largo plazo se va a mantener ahí para siempre. Definitivamente para siempre, incluso cuando no lo pueden encontrar. Está ahí presente. Y les puedo dar un ejemplo. Hace 10 años, por ejemplo, aprendieron un idioma extranjero, entran a un nuevo mundo. Uno dice, yo no me acuerdo de nada. Sin embargo, en este caso, podrían aprender más rápidamente el idioma una vez que lo toman de nuevo, y esto les da una indicación de que ya hay algo presente en su memoria y lo pueden utilizar. Estas cosas tienen que ver con la memoria de largo plazo y ahora vamos a hablar de manipulación de la memoria de trabajo y también hay otros aspectos como aspectos motivacionales y aspectos metacognitivos. Entonces partimos con esta brecha que existe entre la información que está disponible en el mundo y nuestra capacidad de tener una memoria de trabajo. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y la idea es desarrollar un nuevo conocimiento, un espacio de pensamiento. Ahí viene la palabra espacio, una interacción entre el conocimiento que tenemos y la información que tenemos en el espacio digital. Esto puede ser una nueva división de trabajo digital y les voy a mostrar cómo funciona esto. No es completamente nuevo. Como podrán ver, en esta imagen, hace siglos atrás habían libros. Estos libros tenían los conocimientos insertos en los libros, pero era distinto. Había que leer el libro y entenderlo, insertarlo en la memoria y trabajar con él. Pero hoy día tenemos otra información, pero en general este concepto no es nuevo. Entonces el conocimiento en la cabeza, que tenemos una memoria limitada, con capacidad limitada, y aquí tenemos una manipulación del conocimiento con recursos digitales. Y ya les voy a contar a qué se refiere esto. Podemos agrandar esta memoria de trabajo, pero tenemos que tener una interfaz cognitiva donde los recursos digitales y el conocimiento en nuestras cabezas, y luego podríamos hacer algo. Lo que yo esperaba hacer es agrandar la capacidad de la memoria de trabajo. No es la parte humana la que se agranda, es el trabajo que se hace externamente e internamente, pero tiene que existir una conexión con la interfaz cognitiva. Y la pregunta principal es cómo llegamos a un plan cognitivo, a una interfaz cognitiva bien planificada. Ahora,
quiero llegar a al segundo aspecto, entonces, que va a hablar sobre cómo utilizamos el espacio, la noción del espacio para poder construir este tipo, como les mencioné antes, una interfaz cognitiva bien hecha, entre comillas. Entonces, quiero hablarles un poco sobre el medio ambiente y el espacio, que es un medio ambiente. Los medios tienen un impacto sobre nosotros, nos pueden llevar a distintas impresiones. El medio puede ser feo, puede ser agradable, puede ser aburrido, o puede ser excitante, puede ser dominante. Podrían haber medios que son preferibles porque hay un cierto grado de coherencia, de complejidad, de misterio, de utilidad. Podría tener un significado histórico para nosotros. Los medios pueden influenciarnos y pueden tener un impacto sobre los aspectos cognitivos, sobre nuestras sensaciones, nuestras conversaciones y nuestras sensaciones, y también interpersonales. Y muy a menudo no sabemos si es realidad, si es virtual. Entonces hay un desenfoque en este vínculo entre lo que es real y lo que es virtual. Vemos imágenes entonces donde por un lado tenemos un ambiente y en un momento tenemos la historia de ese ambiente y a veces no sabemos dónde estamos. Entonces es muy importante diferenciar lo que está ocurriendo. Pero el punto principal es que nunca hay un no medio, siempre hay un aspecto del medio, y esto es bueno. Formamos nuestros edificios y, de otras palabras, también los edificios nos adaptan a nosotros. No es fue un arquitecto el que dijo eso. Entonces es una visión bastante interesante con respecto a lo que les digo. Si les parece, entonces acerquémonos un poco más a mi postulado. Hay ambientes que requieren estructuras tecnológicas y físicas, que incluyen, por ejemplo, temperatura, calidad del aire, el ruido que le rodea, por supuesto, los colores, la iluminación. He destacado este ejemplo porque si uno está en un ambiente en donde en realidad no está muy oscuro, tal vez hay una luz en movimiento a su alrededor. Bueno, uno sigue la luz, ¿no es cierto? Al menos con los ojos, tal vez hasta caminar en esa dirección. Este es un aspecto entonces un poco más físico, que tiene un impacto directo y que uno automáticamente lo sigue. Pero también hay más cosas, más allá del aspecto físico. Está el tamaño de la habitación donde uno está, su capacidad, si es que hay algunos muebles, la cantidad de ventanas, el número de ventanas también, las distancias físicas, barreras, murallas o falta de ellas, distintas áreas. Pueden haber áreas más de reunión, áreas donde uno se relaje, etcétera. En una biblioteca, por ejemplo, se tiene que tener también áreas de relajo. Solamente por saber dónde uno está, se sabe lo que se espera de uno, ¿verdad? Así que implícitamente o explícitamente, incluso esto sigue adelante, esto nos va mostrando distintas cosas. Para darles otros ejemplos, seguimos con las estructuras tecnológicas y físicas. Si es que uno está utilizando su computador y una impresora también, la forma en que está configurada la impresora, ya sea que esté vertical, horizontal, ¿me explico? Probablemente también va a influir la forma en que uno haga el texto que va a imprimir después. También los hiperespacios, todos ellos influyen en cómo uno se comporta. Algunas veces simplemente sigue la corriente, otras veces tal vez sea reactivo, solamente para saber cuál es el impacto que tiene el ambiente en nosotros y cuáles son los resultados también. Estos resultados implican distintas variables en su atención, en su percepción, y también pueden tener un impacto en sus variables cognitivas. Hay una carga cognitiva que está relacionada con las emociones, con la psicofísica, puede ser el estrés o tal vez el ambiente lo relaje.
puede que tal vez esté evaluando aspectos sociales, si es que está demasiado lleno de gente o no. Incluso si uno está en un edificio, uno sabe si el edificio tiene alguna carga histórica. Uno percibe el edificio de cierta manera. Todo esto implica que tendrá un impacto en usted, sí o sí. Este es un tema general, ¿eh? Estoy hablando así, muy en pincelazos generales, parte del espacio y cómo influye en uno. Y por supuesto que también hay otros puntos, puede haber un sentido de pertenencia. Esto le da una idea de que, mira, aquí me siento bien, aquí yo disfruto, aquí pertenezco, esta es mi área, este es mi territorio, aunque no sea propio, ¿eh? Pero sí le da esa sensación de que se siente tan cómodo como que lo fuera. Un sentido de propiedad. Espero que uno además pueda entender que hay muchos aspectos que provienen entonces del ambiente. Entonces, como dije antes y lo repito, que nunca hay ningún ambiente. Siempre hay algo. Algo que le hace sentir, pensar, estar aquí o afuera. Siempre hay algo que le rodea, algo que tiene influencia en usted. Ahora, ¿esto se considera en la educación? ¿Es así en el caso de Alemania, de donde yo provengo, o en Europa, en Chile? Algunas veces lo ponemos en duda, porque las salas parecen, no sé, las mismas de hace 50 años atrás. Así que las personas puede que hayan hecho algunas adaptaciones, pero en realidad no hay una reacción que vaya con los tiempos, en el diseño del ambiente me refiero. Tal vez no sepan lo suficiente incluso, o el tipo de impacto que quieren tener en quienes las ocupan. Hablemos un poco más de la parte formal. Si nosotros vemos las actividades como el aprendizaje, ¿no es cierto? Uno habla de una tarea, algo que tiene que hacer, una actividad para poder aprender, y el resultado tal vez puede ser que uno comprendió algo o lo hizo suyo. Hasta ahora, por lo menos, las personas como yo, o como los psicólogos en general, tal vez busquemos características individuales que tengan un impacto en tal actividad, en el aprendizaje en sí. ¿Cuáles son esas características individuales que las personas buscan? Bueno, muchas veces se trata de aspectos sociodemográficos, variables socioeconómicas, variables relacionadas con la salud, el conocimiento previo, destrezas, tal vez los esquemas que nos armemos, las expectativas, los intereses, las necesidades, la personalidad, la autoestima, la eficiencia personal, las actitudes y sus valores, las emociones, nuestros criterios, cómo nos conectamos entre nosotros, los roles sociales, las identidades sociales, etc. Todas estas cosas se pueden considerar. Y eso es lo que la psicología clásica dice. Las personas como yo, esto es lo que postulamos, ¿no? Pero hay otros enfoques. Y esa es la razón por la que yo mencioné todo esto en este tremendo preámbulo, porque hay ambientes que nos rodean. Hay un concepto que unos colegas de Sydney postularon. Están trabajando con un marco un tanto distinto. Tienen actividades, tareas, cierto, resultados, pero no buscan solamente a las características de las personas, sino que buscan las estructuras físicas. Hablan de un diseño fijo. Y estas son más bien versadas en las actividades. Carvalho y Goodyear son quienes postulan esta idea. ¿Y qué pasa con este enfoque, el enfoque de análisis y diseño centrado en actividades? Por supuesto que pueden ver cuáles son las estructuras sociales, ¿no es cierto? Que si la gente se conoce entre sí, se sienten cómodos, etc. Pero el aspecto más importante es siempre tratar de desarrollar o de manejar la estructura física y virtual en el lugar en donde están sucediendo las cosas. Este es un ejemplo. Y tal vez esto no sea muy fácil, porque como se puede ver aquí en la fotografía, si es que uno pone estas peras, estos puffs, para que se sienten los alumnos, a algunos tal vez les guste. Ese es un ambiente de aprendizaje agradable para ellos, pero para otros tal vez lo vean como algo más bien infantil y no lo aprecien tanto. O también estar sentados en áreas abiertas. Hay distintas funciones, hay más ejemplos, solamente tenía ese que mostrarles. Pero en general, entonces los ambientes pueden tener una función distinta en relación a los procesos de aprendizaje. Pueden sentir apoyo, pueden ayudar a conectar
pueden motivarle, estimular tal vez a pensar, incluso le pueden guiar, como una luz, la luz en un museo que uno va siguiendo, por ejemplo. Pueden incluso permitirse hacer algo porque uno siente que lo puede hacer porque es parte del ambiente, porque le invita a hacerlo. O un término más moderno que es nudge, como en las redes sociales, que es darle un toque, ¿no es cierto? Darle un toque, darle un empujoncito para que haga algo. Y cuando estamos hablando de ambientes estimulados por la tecnología, hay distintas funcionalidades también. Y ahora sí me gustaría darles un ejemplo de la Universidad de Sydney, en donde el ambiente se ha fijado de una forma, como yo lo veo, al menos de una forma interesante, llamémoslo así, para entregar un contexto distinto, entregar contacto con las otras personas y apoyo en colaboración con los demás, también de una forma muy especial. Fíjense, aquí hay un edificio bastante grande, Charles Perkins Center, en Sydney, Australia, en que al principio, bueno, uno no lo cree, pero tiene 120 estaciones de laboratorio en el contexto de biología y medicina. Eso es lo que ellos están aprendiendo. Y probablemente uno esperaría lo opuesto, ¿no es cierto? Un lugar pequeño, un pequeño cubículo, no algo tan abierto, me refiero. Pero uno entiende el lugar si es que entiende la filosofía que está detrás, la filosofía de aprendizaje. Desde un principio, una persona que estaba postulando un doctorado dijo que era muy importante tener estos espacios abiertos. Él se llama Charles Perkins, por eso el centro se llama Charles Perkins Center. Vamos a ver un poquito el escenario, vamos a ver un poquito de qué se trata. Cada uno de los cubículos o puestos está muy bien equipado, más de lo que yo incluso entiendo, porque yo soy psicólogo, no soy biólogo, no sé nada de medicina. Pero bueno, se ve que tiene muchos aparatos, ¿verdad? A simple vista. Y pueden hacer mucho trabajo de laboratorio, pueden hacer pruebas, mediciones, etc. Y en cada uno de los cubículos, repito. Y este es el mapa conceptual del laboratorio. Ah, perdón, dije 120, ¿no? No, 240 son en realidad. 120 ya era bastante grande, pero imagínense, le reduje a la mitad. 240 tiene este diseño. Como ustedes pueden ver, hay puntos rojos. Estos puntos rojos son los lugares donde está el profesor normalmente. El profesor puede hablarles desde ahí. Pero si se fijan, hay más de uno, ¿no es cierto? En esta sala, entonces, pueden haber 2, 3 o 4 al mismo tiempo. Y está completamente equipado. Y en los pasillos, entre cada uno de estos lugares, hay un sonido que ellos pueden escuchar, un espacio. Y si no quieren hacerlo, bueno, se van hacia otras áreas, para eso es. Pueden conversar entre sí también en grupos más pequeños y el profesor tal vez solamente quiera dirigirse a ellos, les puede mostrar algo específicamente a ellos, un grupo pequeño. Y el aspecto más importante es que hay algunos otros, llamémosle así, dispositivos que no están disponibles más que en un solo lugar. Estos dispositivos, llamémosle así, se necesitan solamente en algunos casos, pero sí son necesarios para su trabajo. Y ustedes ven que hay 2 aquí, o 3 mejor dicho, ahí en la parte derecha. Entonces la idea es que si hay distintas clases con algunos temas similares, no idénticos, pero distintas clases, distintos cursos, el ambiente en el que ellos están probablemente esté posibilitando su acceso a ellos, a 2 grupos distintos incluso. Y ellos pueden así ver cómo el otro está trabajando, cómo el otro grupo está elaborando su tarea. Y está aprendiendo, no es dirigido, es solamente el ambiente lo que los está ayudando a entender al otro. Están utilizando el mismo dispositivo, el mismo equipo y tal vez esté haciendo una tarea muy similar, pero en algunos casos sus procesos, sus procedimientos sean distintos. Entonces, ver hacia el lado para ver el contenido, para ver el contexto, para ver una conversación, para ver un diálogo y trabajar juntos, sin que se les dicte hacerlo. El ambiente así entonces está haciendo ese trabajo, está creando esto. Y como ustedes pueden ver, ellos dijeron, los arquitectos me refiero, dijeron, sí, vamos a trabajar un poco con esto, pero si se preparan lo suficiente, si preparan estos temas que están relacionados, y si eso está sucediendo, bueno, van a ver cómo se facilita todo. Este es el tipo de ambiente que está logrando que uno se interese en el otro.
para que se sepa lo que está pasando a su alrededor y lo aproveche. Lo que no sucedería si este fuera un entorno donde hay 10 laboratorios por separado, aislados me refiero. Si tienen más preguntas, después también puedo contarles más, pero permítanme continuar. Y entonces, partiendo de este marco, el marco ACAD, que ya mencionaba yo antes, donde hay una estructura física y virtual con un diseño fijo, que tiene una influencia sobre la actividad y que recibe además esta influencia de la estructura social, yo traté de cambiar un poco, perdón que no se ve muy bien, discúlpenme, las líneas tan distorsionadas, no pude usar mi computador, tuve que usar otro, entonces ahí como que se cambió un poquito la configuración y cuando uno hace esa transferencia siempre pierde algo, pero se ve, algo se ve. Bueno, el punto es que lo que yo dije, a ver, permítanme trabajar con esta metáfora de espacio real me refiero, de Sydney, pero ahora inmersa en la actividad, inmersa en el aprendedor o en el estudiante, en el aprendiz. Y ahora vamos a ir a trabajar con el enfoque de la memoria. Hay una planificación, una toma de decisiones, un pensamiento hipotético, también una resolución de problemas complejos, etcétera. Todo eso va hacia el mismo repositorio, así que hay una capacidad limitada. La memoria de trabajo es importante para el éxito de una tarea. Sabemos nosotros que también es responsable de toda la etapa cognitiva compleja y vincula pequeños elementos o pequeñas cantidades de elementos para que estén listas o provistas para un procesamiento dirigido hacia los objetivos. Y ahora sí, vamos más cerca a mi enfoque. Utilizando ese mismo ejemplo, lo que hice fue también ver qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestras limitantes en la memoria de trabajo. Esta es una situación en la que a la izquierda ustedes pueden ver una pantalla que contiene toda la información sobre un paciente, sobre la universidad, sobre lo que queremos nosotros trabajar. Y es lo mismo que podría suceder en Santiago, tal vez en otros lugares también. Y esto implica de que se basa además en un software SAP, SAP, ustedes la conocen, no solamente en Alemania, sino que es mundial. Haciendo este software disponible, entonces si un doctor con un paciente entra a una de las salas, podría tener en una sala o en el suelo su computador, ve el computador y toda la información sobre el paciente está en este computador, tiene información de otros médicos, los rayos X, etcétera, lo que uno piense de un paciente. Y luego tiene cada una de estas líneas es un archivo. Tiene que pedir los archivos, el archivo se abre a mano derecha, lo puede leer y luego va al siguiente archivo. Lo cierra, uno se abre y el otro se cierra y luego va a 4, 5, 6, 7 archivos. No sé si tienen más. Esto es muy cauteloso este trabajo, porque la información debe estar disponible para el médico antes de tener una reunión con el paciente, porque tiene distintos diagnósticos de distintos médicos. Y uno le pregunta al doctor, ¿usa toda esta información? Y uno tiene que utilizar una parte del segundo y dice, sí, no, en realidad no tenemos tiempo, no lo podemos hacer. Y si ahora se lo ve y se observa desde el punto de vista cognitivo, de la capacidad de la memoria del trabajo, todo esto tiene que estar integrado a una imagen integrada del paciente. Uno puede entender que no es solamente el tiempo que se tiene, es simplemente imposible tener toda esta información. Es extraordinario ver esto. Y yo estaba tentado a decir, espero que nunca venga a ti a visitarte como paciente, pero no importa dónde yo vaya o ante qué médico, porque siempre va a ser igual. Entonces hablamos con ellos, ¿los podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudarlo? Porque observando esto es bastante fácil. Hoy por hoy, esto es el uso de la tecnología. Entonces les dijimos, planifiquemos juntos. Y entonces lo que hicimos viene después, perdón.
Entonces este es el problema, ¿verdad? Partamos entonces hablando un poco sobre estos espacios. Ustedes tienen estos espacios de pensamiento, estos información cognitiva, pensando, infiriendo, decidiendo, resolviendo problemas. Muy a menudo utiliza los objetos externos y todos recordamos cómo se ve el escritorio en su casa, donde trabajan. A veces tienen todo ordenado y si empiezan algo nuevo, seguramente lo tienen en otro lado de la mesa. Distribuyen las cosas según como ustedes quieran trabajarlo. Recuerden, esto es lo primero, lo segundo, lo tercero. Entonces, muy a menudo se crean espacios especiales o están disponibles para algunas cosas. En el caso de los arquitectos, tienen distintos tipos de mesa que un estudiante o cualquier otra profesión. Durante el proceso cognitivo, estas relaciones cambian y los objetos se reubican. Entonces, si vamos a trabajar con una corchetera en un área y después en otra área y después lo reorganizan, etcétera. Bueno, tenemos experiencias entonces con espacios naturales porque hay una capacidad limitada para poder apoyarnos. Entonces, hablemos de los espacios digitales. Los espacios digitales es el lugar, y ya les voy a mostrar la imagen, tienen espacios digitales donde tenemos el escritorio de madera o cualquier otro material, tiene una pantalla digital, digamos. Y se pueden poner cosas sobre la pantalla digital y ya les voy a mostrar. Este es un escritorio en su espacio conceptual que denominamos espacio directo. Esto se activa en su memoria de trabajo y lo que observa está esperando que uno lide con él o ella. Si hacemos que este espacio digital sea adaptado de tal forma que podamos manipular cosas de forma natural, podemos manipular las cosas. E incluso porque los espacios digitales es una pantalla y detrás de la pantalla hay un computador. Si quieren tener alguna actividad con el computador, se puede pedir al computador que lo haga. Entonces el espacio digital puede hacer mucho más que una mesa de madera, porque se tiene entonces el poder computacional y además, si cambiamos cosas en un espacio digital, es posible que ocurra porque este espacio tiene memoria y podemos volver algunos minutos después y pedirle a este espacio, mira, ¿qué aspecto tiene esto y cómo se veía esto hace 10 minutos? Y ya les voy a mostrar y va a aclararse un poco este concepto cuando avancemos. Entonces, por un lado, esta área de acceso directo o esta área digital puede tener objetos que nosotros normalmente tenemos en una memoria de trabajo y lo podemos poner en este espacio. Entonces podemos descargarlo de nuestro cerebro y ponerlo en el espacio digital. El siguiente paso es que si permitimos y programamos este espacio de tal forma que podemos manipular las cosas, moverlas, es posible que puedan hacer cosas similares y similares de las que uno podría hacer en la memoria, en el sistema funcional del cerebro. ¿Cómo lo hacemos en nuestro sistema cognitivo, nuestra memoria de trabajo? Buscamos similitudes. Cuando las cosas son similares, las conectamos, las podemos agrandar cuando están más cerca nuestro. O podrían tener vínculos temporales que están relacionados y puedes decir, no, no están relacionados, y cambiarlo de lugar. Entonces podemos aumentar la memoria de trabajo según las actividades. El siguiente, que ya mencioné, podemos pedirle a la pantalla que haga algún nivel de computación desde el punto de vista de aprendizaje de la máquina o machine learning. Y entonces hay una función de memoria. Ahora vamos a la mesa, esta mesa
touch table o de forma intuitiva, que nos da un medio visual interactivo con una alta afinidad de los procesos de memoria de trabajo. No se requiere gran esfuerzo para descargar y además ayuda a apoyarnos en nuestro uso de la memoria de trabajo. Habiendo dicho esto a nivel más abstracto y teórico, tratamos de utilizar este concepto para ayudar a los médicos en los hospitales. Pusimos esta información en esta mesa touch que tiene 2 metros y tiene una dimensión diagonal. Por un lado tenemos categorías, no van a poder leerlas, pero les puedo mostrar en la siguiente imagen. Ahora pueden pedir más objetos que deben ser integrados de tal forma de que el médico lo pueda ver en su totalidad. Entonces tenemos cartas de otros médicos, informes, tenemos rayos X, imágenes, y el doctor entonces lo puede ver en su totalidad. Se puede usar los dedos, como lo podrán ver acá. Hay distintas categorías y en las distintas categorías que aparecen les va indicando cuáles son la información que está disponible y aparecen en la pantalla. Hay algunos aspectos en la pantalla, como pueden ver, los 2 dedos están moviéndose hacia afuera o hacia adentro. Entonces hay una escala de tiempo también, podemos ver marzo 2014. Este tiempo o escala de tiempo nos permite saber lo que está pasando en una semana, o incluso si se achica el tiempo, te puede permitir saber si el paciente hace 3 años atrás lo visitó y qué estaba pasando en ese momento. Se pueden comparar 3 años anteriores y ahora. Se puede hacer todo en este sistema. Y aquí podrán observar información oncológica, radios X del componente oncológico. Estos son componentes que ellos sugieren como un componente y ellos tienen una gran información sobre eso. El aspecto principal aquí no es que uno no está obligado a integrar todo en la memoria visual de trabajo, sino tener acceso directo y digital que son descargados sobre una pantalla para que uno puede observarlo de forma integrada. Hay más y ya no vamos a hablar de todos los detalles, pero podrán observar estos puntos rojos. Hay una marca sobre ellos o no. Estos tienen distintas representaciones. Esto no es solamente para una persona, sino para que también trabajen varias personas. Pueden haber 3 o 4 doctores analizando el diagnóstico del paciente, cuáles son los medicamentos que podrían ser más apropiados para ese paciente y qué está ocurriendo. Y todos tienen un espacio visual compartido. De hecho, si mueven algo, pueden cambiar cosas y les voy a mostrar los puntos rojos. Si uno vuelve a la casa como médico, uno puede volver a las 5 de la tarde a su casa, vuelve al día siguiente a las 8 de la mañana y dice, mira, todo lo que cambió le vamos a poner una marca. Muéstrame lo que fue cambiado durante los últimos 14 horas, digamos. Entonces hay muchas formas de reducir la carga sobre la memoria de trabajo. Hay distintas imágenes aquí de distintas formas. Este es un aspecto importante. Ustedes han observado que esta información se carga y se mueve. Yo les voy a mostrar cómo se mueve la información en las siguientes imágenes. Quizás lo puedo hacer ahora. No sé si va a funcionar esto. No sé cómo hacerlo.
Este es un video, pero no sé cómo hacerlo partir. No tiene sonido. No importa, está bien. Está bien. Aprendí que esto está corriendo, no me van a escuchar a mí. Es es muy corto. Es simplemente para ilustrarle cómo ocurren las cosas. Y esta imagen es una imagen que nos dice lo importante que podría llegar a ser el uso de sus manos. Este es un homúnculus humano y los nervios y la sensibilidad de nuestros labios y nuestros dedos son sumamente sensibles y desde ese punto de vista es sumamente importante que hablemos de corporalidad. Si solamente observamos cosas que son distintas, si lo tenemos sobre una pantalla y estar involucrada, la manipulación es importante. Tenemos algunos resultados que indican que si movemos algo, alejamos algo, uno tiene menos recuerdo a que acercar algo hacia uno. Hay una acción del brazo que está funcionando de una cierta forma, alejando o acercando. Entonces hay muchas cosas, cuando tocamos cosas, la sensibilidad tiene entonces una información fundamental. Entonces, si estamos frente a un sofá, en la televisión, es completamente distinto que recordar cosas cuando cuando lo comparamos a esta mesa touch, que es a una actividad y que es una actividad corporal. Y esto es parte de ello también. Y no hay tanta investigación sobre los efectos completos sobre la corporalidad. Y sí sabemos que tiene efectos. Si nos vamos a este aspecto entonces, ahora hemos utilizado entonces el concepto de este tipo de actividad centrado en el espacio y el pensamiento aumentado, y podemos entender que el interfaz, este es el punto inicial, la interfaz cognitiva entre el conocimiento en mi cabeza y el conocimiento de los recursos digitales pueden estar muy bien organizados si tenemos este tipo de dispositivo manipulable donde está el área de percepción visual, donde está la corporalidad involucrada. Este es un tipo de interacción que es fácilmente posible cuando se utiliza una interfaz cognitiva bien estructurada. Veamos entonces. Hablé hasta ahora he hablado entonces hasta la visión individual. Podríamos hablar de un médico que está participando en un área digital o una pantalla touch. Pero hablemos de otra situación, una situación donde, por ejemplo, estamos trabajando con una mesa touch que tiene acceso directo, donde hay información compartida con un grupo
de 6 personas. Solamente en este caso que les voy a mostrar un video, porque el video les va a ilustrar eso, solamente son 2 minutos, no lo voy a interrumpir, porque si no tengo que cambiar todo en mi computador de nuevo, pero la tarea es generar ideas que son innovadoras, que son a la vez ideas que puedan llevar a cabo, que son gestionables y porque es una situación de mercado que son interesantes para que las personas adquieran o para que las personas tengan un buen marketing. Esto entonces trae un aspecto importante, trae un aspecto adicional. Utilizamos entonces el poder computacional de esta pantalla touch. Entonces, en este caso, descargamos una gran cantidad de información, podemos discutir y participar, podríamos utilizar la función de memoria, podemos ir y volver, pero hay un aspecto que sabemos desde el punto de vista psicológico que es difícil para un hombre o una mujer, para las personas en general, es un cambio de perspectiva. Se desarrollan ideas. El objetivo principal es desarrollar ideas innovadoras, lo más innovadoras posible. Y bueno, puede aparecer, hay una cantidad, 20, 30 ideas que surgen. Y luego se observan todas y si son factibles y se pueden hacer. O incluso, tal vez hay que cambiarlas para adaptarlas al mercado. Entonces, esta configuración nos ayuda, pero a través de del computador. Vamos a ver si ustedes pueden ver el video, vamos a ver si funciona. Si no, a la hora de intercambiar ideas y colaborar en grupos se requiere muy buena organización. Los desafíos van desde los malentendidos hasta una sobrecarga de información. En este proyecto, las ideas para el mercado, Ideas to Market, nosotros hemos desarrollado este tipo de colaboración mejorada. Por tanto, hemos desarrollado una aplicación para esta mesa, MTT le llamamos, una mesa multitouch. Se presentan ideas. ¿Cómo funciona? En primer lugar, los usuarios traen sus ideas y las presentan. Luego, todo lo tangible que le rodea va hacia ellos y se puede aumentar esta realidad. Explorar. El uso intuitivo permite a los participantes explorar todas las ideas que se tenga, clasificando los mecanismos y ayudando a clasificar las opciones. Todas las ideas pueden aparecer cada vez que utilizan sus propios tangibles. Su propio icono tangible. Borrar. Si es que hay demasiadas opciones para algo, el grupo puede fácilmente reducir la cantidad de ideas. Durante las conversaciones pueden elegir o también hacer mejoras. Para eso pueden poner tiempos, espacios de tiempo al lado de las ideas de las que quieren discutir después. Mejorar. En esta fase, los usuarios pueden trabajar en dispositivos individuales en un espacio privado. Pueden ser sus laptops, sus teléfonos y se sincronizan los contenidos en tiempo real con todos los dispositivos que están en el resto de la red. Todos hiperconectados. Clasificar. Luego los usuarios pueden poner esas mejoras para que todo el grupo las pueda clasificar. Evaluar. Después de eso, hay una escala que muestra los resultados. El grupo puede hacer ajustes manuales para llegar a una evaluación final de las ideas. Utilizar esta tabla es muy intuitivo y son distintas funciones que se pueden combinar de manera flexible. Además, el proceso de toma de decisiones se puede documentar sin ninguna brecha. En Ideas to Market utilizamos Touch and Space para poder facilitar la colaboración en grupos.
Muy bien, ahora permítanme explicarles un poco de qué se trata. Esto lo hizo por supuesto que un profesional. Esto que dura 2 minutos y medio y el otro no. Este que voy a mostrar ahora no. Pero se los voy a mostrar igualmente. Y tal vez les presente más información, porque se puede ver rápidamente de qué se trata. Se pueden arreglar, según los aspectos que uno esté considerando, se pueden volver a configurar. Esta es una situación similar, pero si se fijan, hay muchas ideas. Y cada una de estas ideas es un círculo, se representa en un círculo. Si uno hace clic en el círculo, o lo toca más bien, aparece la descripción. Así uno puede explicar, explorar la idea y ver qué está pasando detrás de ella. Y ustedes ya lo vieron en la película, ¿no? Que incluso puede trabajarse, se puede reprocesar a nivel individual, uno puede hacerle algunas modificaciones o mejoras. En este caso solamente quiero mostrarles cómo nosotros podemos utilizar el computador a la hora de cambiar la perspectiva. Esto es solamente a través de objetos físicos. Si uno pone este objeto físico, el ítem viene hacia usted. Uno sabe que es mi idea, me refiero. Y en esta fase se está explorando. Así que la persona puede decir a los otros 5 o 4, todos los miembros del grupo que estén ahí presentándose, esta es mi idea y es buena por razón A, B, C. Se le pueden hacer preguntas, etcétera. Estos pequeños tótems son los que atraen estas ideas, porque son suyas. Como ustedes pueden ver, esto es lo que podemos borrar, por ejemplo, y inmediatamente muestra un hoyo negro. Entonces uno arroja por el hoyo negro una idea que estamos deshaciéndonos y que es un ítem que tal vez después de explorarlo y hablarlo, uno dice, no, en realidad ya no es tan buena o no nos sirve tanto, o le sacamos provecho para otra idea, un elemento. Pero bueno, como ustedes pueden ver en la fotografía, antes de que desaparezca completamente, incluso la puede sacar de este hoyo negro si es que quiere rescatar algo a propósito. En los siguientes segundos ustedes van a ver que hay ciertas similitudes entre estos objetos, por eso es que hay líneas entre ellos. Espero se hayan dado cuenta. Esta vez se trabaja a través de todos los objetos, si se fijaron, luego se les clasifica según la innovación para ver en qué se pueden utilizar. Y luego los usuarios pueden clasificar todas estas ideas de tal manera en que las más grandes, se fijan, están a la derecha y las más pequeñas a la izquierda, porque las más pequeñas tal vez sean menos innovadoras y las de la derecha sean más innovadoras. Entonces luego se le pide al programa que por favor, después de la clasificación, que por favor nos diga hasta qué grado son factibles, se pueden hacer o no.
Ahora, fíjense, el parámetro es factibilidad. Y hay algunas que inmediatamente se van hacia el hoyo negro. Y si es que las personas quisieran comprar esa idea, ven que las cosas van cambiando, ¿no? Está explorando la posibilidad de compra. Y cuando se integran las tres perspectivas, que es algo que tal vez el ser humano puede hacer, pero le tomaría mucho más tiempo, y aquí con la ayuda de este computador, tenemos a la mano derecha los más innovadores, la forma más integrada con la factibilidad, y que además se tiene la posibilidad más alta de que sean entregadas a un mercado y compradas. Bien. Lo que yo he hecho ahora es intentar convencerlos de que es posible hacer esto, que es posible hacer interactuar, o uno interactuar con el conocimiento y los recursos digitales. Y si es que ustedes lo hacen, bueno, pueden encontrar la mejor forma de que esto aúne sus criterios. Depende de ciertos aspectos, por supuesto, y estos aspectos dicen relación, en primer lugar, con el área perceptual, perceptiva, o sea, con el campo individual, y luego si es algo poderoso, es algo que se tiene que poder manipular para poder utilizar en mayor medida las características de la tecnología, tales como pedirle a la computadora algún tipo de cálculo, un cómputo, etc. Y, en otras palabras, estoy utilizando el espacio como un espacio de pensamiento, porque está ahí en mi memoria, pero es accesible también, es manipulable, es ejecutable y se puede hacer además utilizando nuestro cerebro, por supuesto, pero si uno lo ve, puede hablar también en su propio lenguaje, está compartiendo su lenguaje. Entonces, si es similar, se aúna, si no es similar, se distancia, si es mío, se me acerca, según mi tótem, como les mostré antes, etc. Entonces, espacialmente, esta es una metáfora, claro, pero es una herramienta muy concreta para que podamos lograr discernir ideas. Este es el mensaje principal que quiero entregarles, que ahora podemos probablemente clasificar un poco y apoyar nuestro trabajo, y apoyar nuestra memoria, nuestro pensamiento, nuestras capacidades mentales a la hora de diseñar algún tipo de interacción con conocimientos que están fuera de nuestro cerebro tal vez, pero de una forma que sean compartibles además. Allá son como 7:15. Había pensado darles otro ejemplo, pero nos tomaría otro tiempo más, porque en realidad esto es bastante general y no es fácil de ver si los supuestos están bien. En ese caso, uno puede ver que hay bastantes aplicaciones, al menos hay 2 publicaciones sobre esto específicamente, así que yo les diría que trataran de ver si sus supuestos están correctos, porque así es una buena base. Este tipo de campo visual, este tiempo de espacio, es una percepción directa. ¿Esto en realidad apoya los procesos cognitivos y la toma de decisiones? Entonces, para las pruebas, realizamos un estudio con un perfil escondido, así es como se llama, o perfil oculto, es decir, 3 personas que se les, entre comillas, obligó a integrar su conocimiento. El espacio era más o menos parecido, no voy a mostrarlo porque, como les dije, me tomaría mucho tiempo, pero la idea es que en este paradigma del perfil oculto, ellos pudieran encontrar la mejor persona para un puesto específico, y esto era anónimo, por supuesto, y algo de la información sí la compartían, pero la mayor cantidad de la información ellos no la compartían, era única para cada uno de ellos. Entonces, solamente estaban utilizando la información compartida, que era lo que 3 tenían, iban a llegar a una decisión incorrecta. Pero si integraban la información en total, o sea, cada uno de ellos daba de lo suyo, entonces iban a poder llegar a la mejor resolución. Y en psicología nos damos cuenta que, al menos como experimento, fue muy interesante ver cómo esto funciona. Y en todos los casos, los grupos no tenían éxito.
al integrar esta información. Acuérdense que es el paradigma del perfil oculto o Hidden Profile Paradigm. Hay mucha información y tenían que seguir alimentando esta información, saliendo un poco de su zona de confort y además, adicionalmente, integrarla con el resto. Y eso no funcionó así. Pensamos entonces, si nosotros tuviéramos un escenario así, pero una mesa visual, no tiene que ser touched, pero sí tiene que ser visual, tiene que todos los componentes del equipo tienen que poder verlas para que vean la carga de una tarea compleja y así mejorar los resultados, llegando a una toma de decisiones que realmente sea aunada. Bueno, como les decía, pueden ustedes leerla en las publicaciones, tuvimos éxito a la hora de hacerlo y al menos en estos ambientes, este campo visual en un experimento controlado apoyaba esta toma de decisiones y un trabajo exitoso. Así, se los estoy mencionando solamente, que son ejemplos que no son cosas fáciles de poner a prueba, es un paradigma, ciertamente, donde se puede ver que cientos de veces, miles de veces, se hace correr lo mismo, se ejecuta y siempre resulta. Entonces, ¿hay alguna sugerencia de alguna forma de poder utilizar este tipo de interfaces si es que utilizamos este u otro tipo de espacios que podemos nosotros tener acceso directamente e interactuar con ellos? Si les parece, entonces, este va a ser el fin de mi charla. Muchas gracias y espero que tengan preguntas también o dudas seguramente, ¿no? Siempre recuerden a través del micrófono, por favor. Profesor. Yo tengo una pregunta porque observé este equipo que usted desarrolló y me viene a la mente, en realidad, me parece muy inclusivo, me parece muy funcional también. Es una interfaz muy amigable, particularmente para personas a nivel individual que tienen problemas, por ejemplo, con digitalizar la información para poder transferir sus pensamientos, plasmarlos, mejor dicho, aunque no puedan, tal vez, no sé, ponerlos en palabras, frasearlos. Mi pregunta es entonces, ¿qué tipo de simbología se utiliza en todas las secciones para que todas las personas, en grupos que tengan percepciones comunes y que pudieran incluso reemplazar texto? Porque el texto en sí, en algún minuto de construir cierto pensamiento, la forma en que las cosas se escriben, ya sea un adjetivo primero, un sustantivo, no sé, para poder estructurar una idea, dice mucho. Nos da cierta sensación de algo que es mucho más tangible. ¿Cómo podemos entonces fomentar una manera uniforme, coherente, consistente, en la que 200 personas no se estén de acuerdo, igual que 5 personas? Esa es la percepción. Hay dos aspectos. Uno de ellos es que la aplicación está limitada a ciertas cosas. O sea, no se puede hacer todo, por supuesto, con la tabla, ¿no? Con la mesa, perdón. Luego entonces pueden traer un objeto, una pequeña descripción, por ejemplo. Incluso cuando usamos el ejemplo de la medicina, tienen letras, podrían ser palabras, pero las palabras o las frases cortas son unidades que son similares o disimilares, más importantes o menos importantes. No tienen que ser una imagen de algo, no tiene que ser un símbolo, puede ser solamente un texto. E incluso no estamos tan avanzados para hacer tipeos en la pantalla más grande, pero tenemos, digamos, teclados donde podemos escribir o podemos subrayar un texto. Entonces no hay una demanda especial sobre un tipo especial de símbolo. Tengo otra pregunta. Vi una línea que corría en un segmento, a lo largo de un segmento, en regiones de pensamientos o ideas,
y me dio la impresión a mí, lo que yo interpreté es que la máquina tenía una decisión, una autodecisión. La decisión no la está tomando la persona, sino la máquina. A ver, explíqueme eso. A ver, antes de la máquina, o pedirle a la máquina que reorganice algo, eso es lo que a eso te referías. Había una toma de decisiones independientemente. Entonces lo hicieron en una fase con una perspectiva de innovación, otro con tiempo, con la factibilidad, pero cuando estaban hablando de una dimensión estaban concentrados en una dimensión, entonces estaba almacenado de alguna forma. Entonces la integración también tiene otra perspectiva. Ver todo esto es difícil, es sumamente complejo. El cambio de perspectiva es algo que no estás dispuesto a hacer, a veces no se puede hacer. Ahora la máquina es capaz de hacerlo, pero ciertamente hay dos posibilidades, tienes razón, pero podríamos organizarlo de tal forma que es la máquina la que está tomando la decisión. No puede ser eso de acuerdo a la presentación. Ahora, otra observación que tuve es si esta facilidad en la cual, o el manejo como interfaz del mundo digital que viene al futuro, que está tomando esta decisión, ¿cómo afecta esto a las nuevas generaciones? ¿Esta facilidad de hacer las cosas les traerá o les enseñará a ser personas con limitaciones? Porque esta interfaz que simplemente trae solamente con un touch, con los dedos, digamos, ir y solicitar lo que uno quiere, ideas y conceptos, en lugar de tener un proceso, una interfaz más compleja, donde hay un pensamiento. Estamos creando una generación quizás de personas limitadas, con limitaciones mentales. No, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Esta interacción piensa fuera de la cabeza y dentro de la cabeza. Podríamos permitir que la tecnología asuma una gran cantidad o tome el control de mucha información, pero esta es una decisión de un docente, de un diseñador, y hay aspectos que puede decidirse cuáles son las cosas que va a manejar la máquina y cuáles cosas va a manejar el ser humano. Hay muchos programas vinculados a la inteligencia artificial, que están vinculados a eso. Y entonces, en ese caso, por supuesto, es una decisión. Uno nunca iría a un médico que solamente es un sistema de inteligencia artificial, pero es posible que uno vaya a un médico que puede ser apoyado por la inteligencia artificial. Y en este caso, esta mesa solamente está ayudando al médico a integrar la información, lo facilita. Estoy de acuerdo, porque hay muchos individuos que tienen mucho conocimiento, sin embargo, no son capaces de participar en esta comunidad virtual debido a su falta de capacidad computacional, a pesar de que tienen pensamientos y creatividad. Pero es fácil, simplemente hay que tocar la pantalla. Muchas gracias. Por favor, dejen de golpear el micrófono. Good afternoon. Good afternoon. Thank you very much for the information that you shared with us. My name is Natalia. I have two questions. One refers to what you mentioned, is that technology has enormous potential for human development. Económico de la sociedad. Pero asimismo también puede generar grandes brechas sociales. Entonces, una de mis preguntas tiene que ver, ¿cómo han pensado ustedes el tema de la accesibilidad universal para este tipo de tecnologías? Porque hay personas que no pueden manejar pantallas touch, o hay personas ciegas, no videntes, sordas, que hablan distintos idiomas. Entonces, ¿sí han pensado sobre el tema de accesibilidad universal?
Y mi otra pregunta tiene que ver con si puedes hacer más explícita la relación entre este tipo de tecnología, el aprendizaje cooperativo y los contextos de educación formal, no formal o informal. Porque ahora los ejemplos que nos pusiste tenían mucho que ver con contextos más profesionales y universitarios tal vez, pero en el sistema educativo escolar se han reflexionado al respecto de qué potencialidades, qué limitaciones o qué se produce ahí. Si han pensado algo al respecto. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias por la pregunta. Un importante aspecto. Si uno tiene un dispositivo, aparato como este, es fácilmente accesible a todos. Hemos trabajado con niños en biología y ellos simplemente tocan la pantalla y no tienen que tener ninguna explicación ni instrucción, simplemente juegan con ella. Incluso los teléfonos también son interfaces touch. Entonces, y adicionalmente, con respecto a la inclusión, ustedes deciden la velocidad, en qué dirección van a tomar, hacia dónde van, en cuál es el orden que van a implementar esto. Si son una persona con limitaciones, una persona con problemas de aprendizaje o de lentitud mental, en todo caso, la interfaz se diseña de acuerdo de que sea amistosa a las limitaciones que tienen las personas. Es un diseño universal, realmente no es un gran problema. Quiero decir una cosa más al respecto del dispositivo per se. No todo el mundo tiene una mesa touch. Mi idea está basada en un campo. Podríamos hacer prácticamente lo mismo simplemente con los iPads. Un espacio privado, mi propio iPad y otra persona con otro. Y en el centro tenemos un iPad adicional donde se tiene espacios compartidos, donde se pueden mover cosas de un lugar a otro, se puede hacer una proyección simplemente con un data show y se puede tener un espacio donde se pueden realizar estas actividades. Pero había una parte más de su pregunta. Usted debiese repetir la última parte porque no respondí la última parte de su pregunta. Si se han reflexionado acerca de las implicancias educativas de este tipo de dispositivo. Muy bien, sí, tienes razón. Tomé ejemplos del área de trabajo, elegí medicina, por ejemplo, que es lo mismo que aprender matemática o biología. Tuve esta discusión con algunos estudiantes ayer o el otro día cuando llegué. Hicimos algo similar en el contexto biológico, trabajamos con peces para poder comprender qué tipo de pez es. Y hay distintas perspectivas, teníamos un pez en la pantalla y un aspecto de este componente biológico es que el pez se define si es este pez, este otro pez, y muy a menudo se identifica por el tipo de comportamiento, si tiene esta dirección o esta otra dirección u otra. Eso es un aspecto, ¿verdad? Entonces es importante entender el movimiento del pez para poder definir qué tipo de pez es. Y se puede utilizar esa herramienta para tener un abstracto, por ejemplo, las fuerzas físicas, para saber cómo se mueve de lado o cómo gira, etc. Luego hay distintos aspectos. El pez puede ser de distintas dimensiones, pequeño, grande. Un pez puede vivir en un grupo o puede vivir en un lugar separado, en un río, en un mar, etc. Puede tener una dieta distinta, puede tener hábitos de alimentación distinta. Y el pez puede comer o no, o puede ser una parte de un
un proceso de alimentación. Entonces todo esto tiene que ser integrado. Esto solamente hablando de biología. Esta mesa explora cosas, compara cosas y se reorganiza. Y si se tiene, digamos, una lista alfabética de distintos peces, se puede organizar de acuerdo a los grupos, a las dimensiones, a las áreas de hábitat, por ejemplo, lo que sea, el tipo de movimiento que tiene, etcétera. Entonces, lo que quiero transmitirle es que nuevamente, esto es solamente un ejemplo concreto. Lo que estoy diciendo es que cuando ustedes están utilizando una tecnología, la tienen que diseñar. La tecnología per se no es buena o mala, no es útil para nada. Es solamente útil si uno reconoce lo que se debe comprender, que es funcional en el proceso de aprendizaje, y si este tipo de funcionalidad puede hacerse visible y puede ser interactivo para que se pueda utilizar. Y en muchos casos se puede utilizar el espacio para organizar cosas. Y esto podría ser muy útil, puede ser muy útil para el aprendizaje e incluso la resolución de problemas en el contexto de la biología. Es lo que quise decir. Espero que ayude. Gracias por su presentación, muy interesante. Voy directo al grano con la pregunta. Usted bien sabrá que cada tanto hay una ola en educación por el amor por la tecnología, va y viene, ¿cierto? Una especie de tecnofilia. Por ejemplo, estuvo el tema de las tablets en un momento, en otro momento fueron las pantallas interactivas, las pizarras interactivas, y ahora usted nos presenta esta pantalla en formato de mesa. Entonces mi pregunta es, ¿qué hace distinto esto que usted nos ofrece de las otras tecnologías que ya ha ocurrido y por qué esto sí debiera funcionar? Algunas cosas pueden ser no necesariamente tan distintos, pero imagino que la diferencia es que puede ser trabajo grupal, uno está parado alrededor de una mesa, entonces una pantalla que no está parada, sino está acostada, y podría haber una interacción de un grupo, por ejemplo, donde tenemos una interconexión entre otros, se observa, se ve el aspecto físico de las personas, se tiene alguna interacción. Es una pantalla nada más, pero es una pantalla que es touch, que no es tan nuevo, pero además es una pantalla que está diseñada de tal forma de que ustedes pueden utilizar el contenido y los objetos, que es similar en la forma en que estamos pensando, buscando similitudes, buscando vínculos, cosas que son importantes o menos importantes. Entonces, en muchos casos, si ustedes conocen las pantallas, están en todos lados, en publicidad, etcétera, podrían tener distintas funcionalidades y no están planificadas o diseñadas para permitirles explorar, para que algo sea más fácil de comprender. Entonces, sí, pienso que la tecnología es muy importante, pero es una herramienta y tiene que estar diseñada de tal forma de que yo sé que hay algunos procesos que están ahí para entender y para apoyar el aprendizaje. Esa es la idea principal, y la idea principal podría ir más en profundidad con respecto a lo que estoy diciendo, pero la idea principal es que hoy, con la tecnología disponible y la tecnología que puede ser diseñada de esta forma, esto nos permite poder hablar como una caja de pensamiento poderoso, porque tenemos imágenes en nuestra cabeza, ahora podemos compartirla fuera de ella y dentro de ella, si el vínculo está bien logrado, pero tenemos que estar preocupados por el vínculo, si que esto esté bien diseñado de una cierta forma. El método no es solamente aprender a adaptarse a la tecnología responsablemente, sino también diseñar la tecnología
para que la tecnología ayude a la comprensión humana. No me importa cuál tecnología sea. Hola, muy buenas. Mi nombre es Jorge Navarro, profesor de artes musicales. Mi pregunta va dirigida a que, bueno, la tecnología... Voy a quitar esto. Bueno, la tecnología es muy interesante. Me gustaría saber, desde el ámbito de las artes, cómo poder llevarla a cabo, por ejemplo, desde la disciplina de la música, si a través de la colaboratividad puedo generar una composición, obviamente en aula, en el cada cual los estudiantes puedan interlazar figuras rítmicas en una partitura y puedan descubrir cualidades del sonido como la dinámica, el fraseo. También en el área de artes visuales, si se puede hacer ilustración y poder trabajar de manera colaborativa en la creación de una obra artística, porque veo que la tecnología es muy textual y muy visual, pero no veo nada de un trabajo práctico en sí mismo. Y otra pregunta, trabajo en un contexto de vulnerabilidad social. ¿Bajo qué medios de gestión puedo adquirir esta tecnología? Eso. I have access to this technology. La segunda pregunta es la más difícil, no sé. Se lo digo de un principio. Pero sí quiero mostrarles un ejemplo que es bastante interesante. Ahí a ver, entonces, ¿qué le parece? Este es una pantalla, un espacio, eh, una fase siguiente, y estamos utilizando esto al enseñar a nuestros alumnos, por supuesto, a desarrollar melodías y música. Y trabajamos en Salzburgo con niños que no conocían la nota, no sabían leer, no sabían leer música, me refiero, obviamente, pero se les pidió componer algo. Entonces lo que hicieron desde un principio es, no sé, al principio construían casas y cosas así. Y luego otro tipo de figuras para que vieran bien cómo era la estructura, la arquitectura misma. Y no mucho tiempo después de partir con ese ejercicio de construir, se dieron cuenta de que habían ciertas figuras que creaban música. Entonces cambiaban simplemente construyendo algo en la pantalla y que luego creaban al mismo tiempo
música interesante, con tonos, con detalles. No sabían música, una vez más. Bueno, sabían escuchar música. Pero, y puede ser algo que fuera más bonito para ellos o menos bonito. No sé si eso se acerca a su pregunta. Bien. Solamente estoy tratando de darles un ejemplo de distintas aplicaciones. ¿Ah? Incluso tenemos, y déjenme ver si encuentro otra. Esta es otra. Esto fue el principio. Nosotros empezamos trabajando en museos y donde teníamos las fotografías de distintas obras y le permitíamos a las personas explorar estas imágenes. Muchas veces el tamaño era así pequeñito, pero obviamente se podían agrandar para poder ver los detalles y preguntar más sobre ellos. O también se usaban texto y también imágenes. Y si es que había un texto y una imagen, se podía agrandar esta imagen. O si había texto que estaba subrayado y había un vínculo, por tanto, a una parte de la imagen, uno hacía clic o lo tocaba y le llevaba ese hipervínculo. Entonces, podemos ver que lo general es que era una imagen y cuando uno le daba vuelta habían 6 distintas formas de ver la misma imagen. Podía verlo como el pintor, podía verlo como la forma en que está utilizando la perspectiva, por ejemplo, o si está utilizando colores o cualquier otra cosa. Son distintas cosas que se pueden escoger para poder saber qué es lo interesante para uno. Y uno parte entonces con una nueva motivación para ver la imagen per se o por ciertas descripciones. Y si es una descripción, ver la interacción entre ambos, que a veces no es fácil porque los textos no siempre explican bien. Así que esta fue una investigación que hicimos en un principio, como les dije, como el primero de los usos. Se puede tocar, se puede mover, se puede agrandar, se puede jugar, entre comillas, con ella. Este es otro ejemplo de utilizar el espacio, porque ese es el objetivo principal, y una interfaz para entender. Tal vez quieras hacer otra pregunta. ¿Quieres hacer otra pregunta? ¿Dónde adquiero la tecnología? Okay. I'm using a lot of... Estoy utilizando mucha tecnología. Estoy utilizando también estos ejemplos como una touch table, una mesa touch, pero es solo una pantalla. Es solo una pantalla grande. Esto no es un software que se pueda comprar. Nosotros lo programamos. Lo que tratamos de saber es qué es útil, por ejemplo, en el contexto del museo, en el contexto de la música, en el contexto de la ciencia, como en el de biología y el laboratorio, en el contexto de medicina, de la aplicación en la medicina que les mostré. Y por suerte yo he sido jefe del Instituto de Investigación de Psicología, Educación y Ciencia, que tenía personas también de IT, así que trabajamos en conjunto, porque en muchos casos, si estamos hablando sobre el aprendizaje del siglo XXI, está relacionado con la tecnología, por supuesto. Entonces no se trata de algo que los psicólogos o alguien en educación pueda hacer por sí solo, sino que tenemos que trabajar en conjunto. Así que lo acabamos de desarrollar y como vimos antes en el ejemplo, lo que queremos hacer es cambiarlo y cuando lo queremos cambiar hablamos sobre cuál es la configuración nueva, cuál es la necesidad nueva. Así que como les digo, se hace, entre comillas, manualmente, a mano. Pero es algo que solamente queremos mostrar que es posible, que es efectivo, que es eficaz y que sirve. No... A ver, en algunos casos, como en el caso de la biología, desarrollamos un software de tal manera que pudiera incluso verse en un computador y las clases podían
verlo a la hora de investigar los peces, ¿se acuerdan? Podían ponerlo en otros computadores y no se veía tan bien como en la mesa grande, pero sí podían utilizar el software. Se podía hacer luego en una realidad más virtual, etcétera. Pero lo que estamos haciendo entonces, como les decía, es mostrarles las ideas, las cosas que pueden pasar, darse cuenta de que existen esas ideas, ponerlas a prueba y demostrar que son eficaces a la hora de aprender, de enseñar. Eso es. Yeah, maybe I have to excuse myself. We just do research. We are not enough. No estamos nosotros en el mercado de hacer estas aplicaciones para escuelas u otros. No sé, es una oferta abierta. Professor, good afternoon. Thank you very much. De divulgación. Mi nombre es Rudy Peña, profesor de biología del Colegio Suizo de Santiago. Nosotros dentro de nuestro colegio trabajamos con distintas tecnologías. El tema del uso TICS es un tema permanente y en lo personal como profesional creo profundamente que potencia el aprendizaje significativamente en mis estudiantes. Nosotros trabajamos con Google Classroom, Socrative, Kahoot, como actividades de aprendizaje colaborativo. Entonces me gustaría saber si usted tiene algún tipo de información, como hace investigación justamente en esta área, del real efecto o amplificación del aprendizaje en función o comparación con estas otras herramientas que quizás son un poco más económicas y más fácil de implementar en los colegios de nuestro contexto país. Muchas gracias. That's a big question. I mentioned technology itself. ¿Tiene antes la tecnología en Is more sí? effective or less effective? Si es más o menos efectiva, bueno, va a depender. Depende, o sea, lo he dicho varias veces ya hoy en la tarde, pero depende de qué tan a caballo estemos en la tecnología y la forma en que esté apoyando el entendimiento, la comprensión. Si esto se hace bien, debería investigarse, porque en muchos casos es una pregunta empírica abierta, si es mejor o no es mejor. Por supuesto que uno puede considerar que hay ciertos componentes del aprendizaje que van a apoyar tal entendimiento, pero si permite que las personas estén más activas, hacerlo por sí solos, y esta es la tecnología que tiene ciertas actividades para hacerlas por sí solas, y hacerlo me refiero a su manera. En ese caso hay una posibilidad muy alta de que sea eficaz, y en muchos casos, como en biología, como ejemplo, tenemos mucha información que tiene este tipo de interacción entre texto e imagen. Y como dije antes, muchos libros de texto muchas veces no son muy buenos en esa interacción. Así que si esto se hace bien, especialmente en casos como ya hablé de los pescados, como ejemplo. Si uno quiere saber cómo se mueve un pez, tiene que entender las fuerzas que lo empujan, ¿verdad? Que lo impulsan. Si es que tiene que impulsarse de cierta forma, ¿por qué? Y se muestran los principios críticos teniendo tal vez un pez real, en una situación real, y en ese caso, un pez visible, coloreado, con fuerza física, que se colorea. Bueno, todo eso es algo que nos ayuda a entender cómo funciona y que tiene una alta probabilidad de que se pueda utilizar en la realidad. A la hora de enseñar esto y asegurarse de que se entiende bien, que los estudiantes lo entienden bien también, los alumnos, es una interacción más bien compleja. Así que depende no solamente, por supuesto, de la actividad en sí, sino de o de la tecnología en sí, sino de muchos otros aspectos. Yo recuerdo el tiempo en que yo estaba en la escuela, las cosas que no eran muy eficaces, que eran las películas. En Alemania hay una empresa que hacía películas muy interesantes. Y yo recuerdo haber visto estas fotografías y haber dicho, ya, lo entendí, ahora sí. Y luego se me preguntaba o se me pedía aplicarlo y no podía. Entonces, muchas veces, una película que uno puede detener o volver a hacer andar, uno no tiene un rol activo en ella, me refiero. Uno es pasivo, entonces se ignora que el entendimiento es un proceso por el cual hay interacción, que toma un tiempo además,
que implica tiempo. Por tanto, si se integran todos los aspectos que he mencionado, incluyendo aplicar algo u otro aspecto también, que se conecta con las preguntas, con los problemas que pudieran resolverse, que permite también fallas, errores, o tomar tal vez una ruta alternativa. Todo esto se contribuye como una cosa específica. Así que puede que ese sea un rol, pero solamente en parte, ¿no? Una vez más, es una herramienta que en ciertos aspectos se organizan alrededor de otros aspectos. Esa es la respuesta que les puedo dar. Is there any other query? ¿Se podrá hacer las dos porque él también había pedido preguntas? Si hacemos esas dos y cerramos. Aló, aló. Hello. Buenas, ¿se escucha, cierto? Buenas noches ya. Soy Ricardo Montaña, estudiante de pregrado de acá de la Facultad de Psicología, y la duda que me queda a mí en verdad es que hablamos de poder introducir tecnologías nuevas a la sala de clases y las diferentes formas de cómo instalar estas, ya sea a través de celulares, tablets, la misma mesa que usted acaba de mostrar. Pero siento que de alguna u otra forma se deja de lado la base del debate que usted presenta, que es cómo entendemos la sala de clases, cómo nosotros entendemos el ambiente donde educamos a las personas. Entonces, mi pregunta va a que, ¿qué otra forma, aparte de esta mesa que usted nos propone acá, podemos utilizar a la hora de generar nuevas formas de entender la sala de clases? ¿Con qué voy esto? Con que hoy en Chile y acá en Chile se sigue entendiendo la educación como la que estamos viendo hoy día. Una persona que sabe adelante, un grupo de personas que aprenden atrás. ¿Qué tanta importancia le vamos a dar a las personas que entienden atrás en la base de nuestra educación? No en esta educación universitaria, como la que usted mostró en Sydney, como la que mostró a la hora de trabajar con personas adultas, sino cómo nosotros vamos a entender esta práctica y serla capaz de llevar a la parte educacional más bien preuniversitaria, como decirlo de alguna forma, la parte escolar. ¿Cómo vamos a entender el espacio, aplicar estas tecnologías a un área que es fuera del área universitaria y académica, por decirlo de alguna forma? Eso es una buena pregunta y espero que mi presentación inicial para la parte 2 utilicé este espacio y estoy diciendo por qué la sala de clase tiene el aspecto de la sala de clase hace 30 o 40 años atrás. Este componente medioambiental lleva al espacio y el gran impacto que este tiene, pero la introducción de esta segunda parte se puede observar de forma más amplia, que tiene que ver con los medios, porque también enseña un medio y el papel también es un medio. Esto es un ejemplo especial y mencioné que si hablamos en el siglo XXI tenemos que enfrentar la tecnología y lidiar con ella de tal forma que la podemos observar, que está siendo construida, que sea en forma que nos apoye. Podemos utilizar la tecnología en distintas formas. Y luego, para acercarme más a tu pregunta, tenemos que organizar como el ambiente sin tecnología también. Si organizamos la sala de clase de esta forma, es otra la sensación, es un rendimiento, digamos, o si uno lo hace en distintos grupos o en pequeños grupos. Esa es la forma en que yo pienso también, ¿verdad? Yo solamente estaba hablando de casos especiales que tenían que ver con el uso de tecnología. Tienes toda la razón, hay mucho más que eso. A propósito, hablé del medio ambiente. En los colegios muy a menudo simplemente observan las características personales, como mencioné, los intereses, los motivos, la información previa, y esto está bien,
pero no es suficiente. El aprendizaje toma lugar en un ambiente y hay que diseñar el ambiente. Y entonces estás tendiendo el medio, pero solamente una parte. Puedo apoyar tu idea o tu demanda de que tenemos que cuidarnos de muchas más cosas más allá de la tecnología. Estoy de acuerdo contigo. Mi inquietud es hay un debate general de cómo, hasta cuándo, de qué edad empezar a usar esta tecnología en la educación. Y la otra duda que tengo yo es cómo ha sido la respuesta en otros países en el uso de este tipo de tecnología en el proceso de aprendizaje y en las diferentes etapas del aprendizaje. Eso me gustaría saber, porque acá hoy día se está eliminando un poco la tecnología de los colegios y yo creo que estamos en un mundo globalizado y me gustaría saber si los alumnos que nosotros estamos preparando van a poder integrarse en este nuevo mundo globalizado con este uso de tecnología. No sé si me explico. La primera parte de su pregunta tiene que ver con la edad en que los niños deberían utilizar tecnología. En la mayoría de los casos, este tipo de tecnología está disponible con contenido y una forma que está vinculada al mundo de los juegos y no de la educación. Hay en distintos diseños de medio, ambientes con este tipo de tecnología u otra, que es bueno para el proceso del aprendizaje. Es muy raro verlo, entonces desde ese punto de vista tiene sentido, como he leído, la gente del Valle de Silicon o Silicon Valley los mandan a los colegios Waldorf para que puedan aprender. Entonces, la tecnología no siempre es útil ni es siempre útil para niños, para que los utilicen los niños. Y tenemos grandes ejemplos con respecto a eso. Les puedo dar un ejemplo, a ver. La mayoría de la tecnología, y sabemos sobre sistemas recomendados, por ejemplo, si se pide un libro, seguramente va a recibir una propuesta de comprar un libro similar y otras cosas similares, porque ellos creen que ellos saben cuáles son tus intereses. Pero esto no es bueno, tener siempre lo mismo. Sería bueno tener algo distinto. En algunos casos, si hay un argumento, tiene que haber un contraargumento. Los niños no están armados de esa forma. Entonces, desde ese punto de vista, el uso del computador podría ser bueno para jugar, podría ser entretenido, pero no está sirviendo el propósito educativo. Eso es muy extraño que ocurre. En cuanto a la situación global, no sé si puedo contestarle su pregunta en realidad, pero estoy pensando ahora, y yo sé que en Alemania el gobierno ofrece 1.000 millones de euros para desarrollar Internet, el uso de la tecnología y todo lo que sea necesario para los colegios. Y tuvimos esto hace 15 años atrás. Los gobiernos estaban ofreciendo computadores para los colegios y los colegios no sabían utilizarlos. Entonces los ponían en una sala y realmente no los utilizaban. Y yo temo de que todavía hoy no sabemos, en un buen sentido de la palabra, podemos invertir una enorme cantidad de dinero en tecnología. Entonces, como gobierno, yo sé que las discusiones que he tenido con ellos no saben qué es algo realmente didáctico, cuál es la forma de utilizar estas herramientas en las escuelas. Y esto es política en Chile, en Europa, en todas partes. Ellos sentían que tenían que hacer algo, aun cuando no sabían cómo hacerlo. Y esto está ocurriendo en todas partes. Y muy a menudo sienten
que nosotros estamos atrasados, estamos detrás de Estados Unidos, detrás de Inglaterra, detrás de Francia. Entonces luego meten dinero y invierten dinero para comprar tecnología, comprar capacidad en la Internet. Pero no fácilmente podemos crear un buen concepto pedagógico. No se puede comprar buenas formas didácticas para lidiar con la tecnología. Entonces esto está relacionado a la investigación, no todo, pero gran parte de esta pregunta está vinculada a la investigación, donde queremos descubrir desde el campo visual, es bueno, funciona. Este es un proceso que está continuo y les puedo mostrar en Wikipedia. Wikipedia empezó el 2001, o sea, no es hace tanto. Y recuerdo que yo era miembro de un comité en 1999 donde debiésemos predecir el futuro de las universidades. Y habían personas muy inteligentes, más allá de mi equipo, ciencias, y solamente tenían que predecir si en 5 años más y si leyéramos ese documento o ese escrito, 3 años después uno se reiría a carcajada. Es difícil predecir cómo las cosas se van a desarrollar. Incluso en 1999, muchas de las cosas que sabíamos y que utilizábamos ya no estaban ahí. Nadie lo estaba pensando. Y no se podían predecir. Por ende, estamos en un proceso en que la creación de tecnología es más rápido que la forma razonable de utilizar la tecnología. Es una demanda mundial y no es distinta en todas las naciones del mundo. Es complicado, es una pregunta difícil y no sé más, no sé qué más decirle en este momento. Bien, bueno, les queremos dar las gracias a todos, al profesor Frederick Hesse, a ustedes.